Ahí ya estamos con Pablo Velasco. Pablo, gracias por estar junto a nosotros. Bienvenidos a Himno Nacional. Pablo Velasco, politólogo, investigador. Estoy junto a Tere Menéndez y a Alejandro Esteves, quienes conformamos este panel. Para nosotros es un gustazo. Como encontré a Pablo Velasco en la red social X, he estado siguiendo el análisis de los datos que ha estado recabando ya luego de la jornada electoral, los datos duros del CNE, y ha hecho Pablo un gran trabajo de traducirnoslo a la ciudadanía. Y quería empezar, Pablo, preguntándote la lectura un poco general del resultado electoral, más allá de los apasionamientos políticos y del análisis que podamos tener todos los que estamos en esta área, sino en función del dato duro. Novoa, si vemos uno de los mapas, pinta de morado al Ecuador. Hola Noris, Alejandro, Tere, muchas gracias por el espacio. Sí, comenzando solamente, yo soy un politólogo especializado en el comportamiento político, pero un poco diferente de los comunicadores políticos que se fijan en la campaña, en lo que cambia durante la campaña. Yo me fijo en ese 80% de personas que votan de la misma manera durante todas las elecciones. Desde el 2017 nosotros hemos visto que el clivaje regional aquí en Ecuador se ha marcado muy fuertemente la costa a favor de la Revolución Ciudadana, desde Lenín Moreno, Andrés Arauz, Luisa González las últimas dos elecciones, y la sierra, casi toda la sierra y la Amazonía están marcados en la opción en contra, sea la opción Guillermo Lasso en las elecciones, las segundas vueltas del 2017 y 2021, o Daniel Noboa en estas nuevas elecciones. De alguna manera, lo que pasó es que ese lado anticorreísta de la gente, que está un poco más marcado en la sierra, estaba buscando un competidor legítimo contra el correísmo. El correísmo, después de Rafael Correa, que es un movimiento personalista que se basa en el carisma del candidato, que se basa en capital político que el expresidente Correa construyó durante años, llegó a su límite. Y llegó a su límite ya en varias elecciones. Ya ha demostrado que elección tras elección el techo está más o menos por los 6.7 millones de electores. Y de ahí romper ese techo, ir más arriba de ese techo, a pesar de que le pongan cualquier otra opción al frente, es muy difícil. Lazo en el 2021 ya estaba un poco quemado, ya casi no pasa la segunda vuelta, pasó la segunda vuelta con unos poquitos votos sobre Yacu Pérez, si recordemos bien. Y en el 2017 Yacu Pérez tomó la Sierra Sur, tomó la Amazonía, y a pesar de eso, esos votos fueron transferidos hacia Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Asimismo, Novoa llega un poco desgastado con el año difícil que ha tenido de gestión, y a pesar de eso, los votos no se mueven. Es impresionante esto, ¿no? Parece que el correísmo, después de Correa, llegó a su techo. Pero eso no hay que anticiparnos y no hay que decir el correísmo está muerto o el novoísmo no, nació, porque, por ejemplo, para crear esa lealtad electoral y esa lealtad de ciertos electores ecuatorianos hacia Rafael Correa, que perdura sobre el tiempo, tomó muchos años de buena gestión para crearse. No hay un novoísmo tan fuerte en este momento porque no hay tanta gestión, no hay tanto tiempo para haber creado esa lealtad electoral, y en una siguiente elección esto puede darse la vuelta si es que viene, por ejemplo, una constituyente y hace malas cosas. Pablo, y Sin podemos ver embargo, el mapa, perdón que te interrumpa, Leo, podemos claro que tener el sí. mapa de resultados electorales del 2025, porque tú estás diciendo algo interesante. No se puede hablar todavía de un novoísmo consolidado, empezando porque no ha habido mucha gestión, por tiempo y porque no se la ha visto. Proyectémoslo, Leo, porfa. Pero entonces, el presidente acaba de decir ayer que su triunfo fue fue un voto de rechazo a Correa, sino más bien un voto de respaldo a él. Eh, esa lectura, realmente, viendo el mapa electoral y viendo que Novoa crece mucho más de lo que creció Luisa en la segunda vuelta, tanto así que, o sea, es una cantidad de votos que nadie se la esperaba. Entonces, ¿a qué responde? Podemos ver el mapa del 2023, sería interesante. Es una cuestión de proporciones nada más. Novoa
ha logrado mantener el voto y ha logrado crecer un poco con esta campaña, con el uso del Estado, con esta cancha inclinada que tuvo frente a Luisa, ¿no? Con el concierto de un artista internacional que está prohibido por la ley. Digamos, hay varias cuestiones que hicieron que la cancha se incline en favor de él. Pero si es que vemos el mapa del 2025 y el mapa del 2023 en comparación, es muy parecido. Solamente hay una cuestión de proporciones que cambia un poco. En Guayaquil, por ejemplo, antes era un poco más correísta, ahora fue un poco más con Noboa por alguna gestión del Estado, por alguna cuestión que pasó durante la campaña. Pero el 80% de los electores, es mi argumento, siguen ahí, votan por las mismas figuras políticas y no mueven sus actitudes a pesar de las crisis, a pesar eh, de los cambios que hay en el Ecuador, de un país tan fragmentado como el Ecuador. Pablo, ¿qué tal? Tere Menéndez te saluda. Yo quiero consultarte desde la experiencia de los datos que recabas. Ayer el presidente hablaba de un voto duro novoísta de alrededor del 30%. Ya se puede hablar de que el novoísmo, como él lo llama, tiene un voto duro y más aún hablar ya de un porcentaje de un 30%. Es que depende mucho de la oferta política. Si es que hubiera estado Jan Topic, ese 30% del que habla Novoa hubiera desaparecido. Jan Topic probablemente hubiera llegado a la segunda vuelta. Depende de a quién le pongas al frente a Novoa. Novoa en este momento es el anticorreísta legítimo para la gente, el anticorreísta que puede derrotar al correísmo y por eso es que le ofrecen un voto de confianza. Pero no hay una lealtad tan fuerte, porque esa lealtad se construye a través de los años. A Rafael Correa le tomó el 2006 al 2013, según los datos, hasta construir esa lealtad política y después con la caída del precio del petróleo y todo, digamos, se cristalizó, se vio en dónde había quedado esa lealtad política que perdura hasta este momento. A Novoa le va a tomar siquiera unos 4 años más hasta construir una lealtad fuerte, hasta construir una relación fuerte con los electores, para que eso perdure sobre el tiempo. En este momento, si es que hubiera otra elección, le ponen el Jan Topic al frente, le ponen alguna otra candidatura al frente, podría estar haciéndole una disputa distinta. eh, si es que él no hace bien las cosas durante este voto de confianza que le da la gente nuevamente, ¿no? Eh, pero en cambio el correísmo, que ya le están dando por muerto muchos analistas, porque se adelantan a las cosas, es un movimiento que puede perdurar, como ha perdurado, por ejemplo, en Perú. El Fujimorismo, si bien llega a las segundas vueltas también en Perú y pierde todas las segundas vueltas, tiene un poder muy fuerte a nivel subnacional. Logra alcaldías, logra provincias y en Perú se mantiene como una de las fuerzas políticas más grandes, además una fuerza legislativa fuerte, ¿no? Eso puede ser uno de los caminos que puede tener el correísmo y el otro es el peronismo. El peronismo, por ejemplo, ha tenido, digamos, varias fases, pero solamente hablemos de tres. Perón, comenzando el peronismo hasta 1955, que fue presidente, después salió, se exilió y en 1973, casi 20 años después, regresó y volvió a ser electo presidente. Perón, tipo después de 20 años duró el peronismo, con el mismo Perón estando afuera, llegó y volvió a renacer ese peronismo. Eventualmente Perón falleció y hubo otras figuras que fueron naciendo que tenían caracteres parecidos a Perón, que en un momento fue Menem en los 90, que después fue los Kirchner a partir de los 2000, que nacieron, que fueron peronistas nuevos, que algunos eran para la derecha, otros eran para la izquierda, pero que compartían esa característica del carisma y el personalismo hacia los electores, ¿no? Eso todavía está por verse, si es que el correísmo puede encontrar esos caracteres fuertes, por ejemplo, en Aquiles Álvarez o en digamos, algún otro liderazgo local, o si es que se va a quedar como una fuerza subnacional, pero una fuerza potente subnacional. Todavía no está muerto el correísmo y todavía es muy pronto para hablar de novoísmo. Pregunta Pablo, el tema de ISA, los votos de ISA, la alianza con ISA, con Leonidas ISA, ¿qué tanto le favoreció a la ARC? Porque vemos los números y decimos, al parecer, No sumó. no sumó. Yo me fui a hacer un análisis por junta, dependiendo de la junta en las que ganó Luisa González, diciendo estos son los territorios de Luisa González, estos son los territorios de Novoa, las juntas de Novoa, y las juntas en las que ganó ISA. Y me voy a ver en las de Luisa González, ella gana unos 40,000 votos.
en las juntas de Noboa, ella pierde votos, pierde como un poco más de 100.000 votos. Es decir, Noboa en sus territorios fue un poco más competitivo e hizo perder a Luisa votos. Luisa no ganó votos significativamente en todas las juntas que tuvo, se estancó en sus bastiones. Y en donde sí creció Versus a Luisa, la primera vuelta, perdón que te interrumpa. en comparación a la primera vuelta, claro. Y en los territorios donde Isa ganó en la primera vuelta, Luisa creció no al mismo ritmo que Noboa, porque Noboa le superó a Luisa en todos estos sectores, pero creció más que en sus propios bastiones. Es decir, si es que alguien sumó a la campaña fue Isa, si es que alguien no sumó a la campaña fue la misma Luisa González. Pero proporcionalmente no fue, wow, o sea, no fue, o sea, porque Isa aparte ganó también, Isa tenía 5 puntos. Claro, o sea, ahí era más una cuestión de digamos, esos votantes de ISA que iban a ser claves, que al final no lograron tampoco tener la victoria. Noboa creció un poco más en esos sectores porque la Sierra Central generalmente siempre ha sido anticorreísta. Pero uno de los fenómenos más importantes es que está estancado, digamos, las fracturas que organizan el voto a nivel nacional están estancados. Y comienza a haber más jóvenes, comienza a haber un recambio generacional y los jóvenes ya no están en esta fractura correísmo-anticorreísmo, pero ellos sí están buscando alguna cosa nueva. Ellos, digamos, no son tan anticorreístas, pero sí son más antisistema. A ellos lo que les huele a viejo, los que les huele a una política que se hace a sí misma, o sea, que se ha replicado durante tiempo, que tiene actores más, digamos, de mayor edad, no les resuena tanto. El novoísmo, por ejemplo, en la asamblea tiene el mayor número de personas de entre los 20 y los 30 años. Me parece que entre los 20 y los 30 años, Noboa tiene como 20 asambleístas, mientras la Revolución Ciudadana tiene 2. Si es que no me equivoco, más o menos así son los números. Pero quiero decir, Y es ideológica la él revolución. también está apuntándole a este nuevo electorado. ¿Perdón? La revolución ciudadana, sus campañas siguen siendo de algún modo, si bien es cierto, trataron de no hacerlo tanto ahora, apelar al pasado, entendiendo lo que estás diciendo del recambio generacional en el electorado, igual lo apelan, porque es lo que tiene. Entonces, te invitan Claro, a ver hacia atrás, quieras o no quieras, y por otro lado, también es más ideológico. Entonces, ese peso ideológico versus al pragmatismo que promueve o promulga Novoa, no sé cuánto cala en el recambio generacional electoral. exacto. Sí, yo creo que si el 80% de la gente vota de la misma manera durante las últimas elecciones, ese 20% está compuesto principalmente por jóvenes. Y los jóvenes pueden moverse a un lado o al otro y pueden definir las elecciones. Y en este caso yo creo que se definieron más hacia Noboa, principalmente no tanto por su discurso, no tanto sino por cierta esperanza que les da, por las becas, por los programas, por los bonos que está entregando, porque los asambleístas en ADN son jóvenes, entonces ellos pueden incluso aspirar a ser asambleístas de ADN en algún punto, políticos de ADN. Eh, no creo que es como digamos, toda la campaña de Noboa está enfocada en los jóvenes, pero yo creo que sí es más eficiente que la ARC, con los mismos discursos de siempre, apelando a Correa, apelando a un pasado que ellos no recuerdan muy bien. Yo creo que sí es más eficiente en capturar estos votos que están más bien en la parte media entre el correísmo y el anticorreísmo, y, y al final son los que deciden la elección. Pablo, yo veía hoy un reportaje en Teleamazonas que abordaba justamente, analizaba el voto en zonas conflictivas de Guayaquil, sobre todo zonas que son sujetas a extorsión. Entonces ahí mencionaba, por ejemplo, Batallón del Suburbio, Unión de Bananeros, Sauces y algunos otros sectores. Entonces decían allí que esos sectores había ganado contundentemente el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo ves? ¿Has analizado también has hecho lectura también de ese comportamiento? Sí, sí, en Guayaquil también, por ejemplo, bueno, en Durán, Durán es un bastión de la Revolución Ciudadana, y al norte, al noroeste de Guayaquil, no recuerdo cuáles son los barrios al noroeste de Guayaquil. Los barrios Pero el noroeste de periféricos, Guayaquil, las áreas Bastidón, periféricas, sí. sí. Marta Roldós, me parece, y de ahí para el norte y para el oeste. Son sectores, en cambio, que apoyan mucho la Revolución Ciudadana. En Quito,
digamos, el clivaje del Daniel Noboa con la Revolución Ciudadana hasta la anterior elección, hasta el 2023, era, digamos, el sur, el norte periférico de Quito apoyaba más a Luisa González y el centro y Cumbayá apoyaban mucho más a Daniel Noboa. Igual aquí en Guayaquil, hasta la anterior elección, era el centro, San Borondón, digamos, los sectores más vía la costa apoyaban mucho a Noboa, mientras los sectores periféricos apoyaban más a Luisa González. Pero en esta elección, Daniel Noboa fue más eficiente en todo el territorio de estas ciudades. En Quito todo se pintó de morado y en Guayaquil todo se pintó de morado. Entonces no sé qué tanto, hasta qué punto podemos decir que la inseguridad en específico en esos cantones apoyaron, o sea, tuvieron algún efecto con Novoa, porque el efecto es en todo el territorio, o sea, en las áreas más peligrosas y en las áreas menos peligrosas. Entonces, algo está pasando ahí que no solamente tiene que ver con la seguridad. El tema de los adultos mayores, quiero preguntártelo, yo no sé realmente si ya se ha segregado tanto en los datos del CNE como para saber qué cantidad de votantes por edades salieron, pero hubo toda esta campaña de los adultos mayores y me encantaría saber si fue narrativa o si de verdad ya luego en traducción de votos fue efectiva. Es más narrativa, ¿no? O sea, lo que sí pasó es que hay un mayor número de personas que fueron a votar. Un porcentaje mayor salió, digamos, de esta elección pareció que sí le interesó a varias personas, sobre el 80% de la gente fue a votar. Eh, pero es difícil ver porque estas diferencias, por ejemplo, cambian mucho a nivel subnacional. Las diferencias étnicas, por ejemplo. Los indígenas de la Sierra Central son muy anticorreístas, mientras los indígenas de Otavalo y Cotacachi son muy correístas en comparación a los mestizos. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a nivel nacional, parece que los indígenas son neutrales, pero cuando vamos a ver a nivel subnacional es que vemos aquí estas diferencias. Igualmente, en Quito, por ejemplo, los adultos mayores son más correístas, pero en Guayaquil los adultos mayores son más anticorreístas. Eh, por alguna razón. Eso no he logrado entender todavía por qué, pero hay estas diferencias grandes. Entonces dependería de qué sector. En Guayaquil, si es que salieron los adultos mayores con más proporción, sí votaron más por Daniel Noboa. Pero si es que en Quito salieron, puede que esos mismos adultos mayores hayan dado un poquito de voto, los votitos que creció Luisa González. Ok. Listo, Pablo, te queremos agradecer muchísimo por esta conversación y esta explicación de los datos. ¿Tú consideras que el tema de las encuestas, que de verdad han arrojado datos muy como ajenos a la realidad que estamos viendo ya en el resultado electoral, es por una falla metodológica o de verdad hay que ya empezar a replantearse nuevas formas de acceder a esta información que es necesaria para hacer campañas? Solamente una última idea. En mis clases de análisis de encuestas, que yo daba clases en la San Francisco, siempre discutíamos un caso que unos data scientists hicieron una encuesta en Meta, en Facebook, con 250,000 personas. Y ellos eran como los data scientists que todo el mundo adoraba, que todo el mundo decía, wow, son brillantes. Y se equivocaron tanto con una encuesta de 250,000 personas que si hubiéramos hecho una encuesta de 10 personas, hubiera tenido el mismo resultado. O sea, fueron las mejores mentes, los más brillantes, que al final se equivocaron como se equivocaría cualquier otro. Entonces, las encuestas hay que entenderlas en su valor. Son fotos del momento que nos permiten entender las grandes tendencias, que nos permiten entender las características de ciertos votantes y la actitud de ciertos votantes, pero no están buenas para los futurólogos, para los que quieren adivinar el futuro, adivinar lo que va a pasar. Entonces, yo creería que deberíamos entender las encuestas en su valor, dejar de exigirles a las encuestas que nos revelen los resultados 10 días antes de las elecciones y prohibir los exit poll, porque los exit poll ya son solamente, eso sí se equivocan feo, y se han equivocado feo en el 2023, se han equivocado feo en el 2025, porque es una metodología que en este momento ya no sirve para levantar esa información. Y entonces, ¿de qué forma los que estamos, por ejemplo, dentro de esta dinámica de elaboración de campañas, estrategias y todo, análisis, ¿qué tipo de investigación, a qué tipo de investigación hay que acceder o hay que buscar? Porque
tampoco entras a ciegas. Claro, no, hay que hacer buenas encuestas preelectorales, pero no hacer como muchas encuestas, unas buenas 2 encuestas preelectorales para entender cómo está sintiéndose el electorado, cuáles son los problemas, en dónde hay que trabajar más. Hay que tener buen seguimiento de redes, métodos computacionales, y hay que tener algo que a los partidos políticos les falta mucho, es de encuestas postelectorales, entender qué pasó. Porque, ¿por qué fallan las encuestas? Algo que vemos mucho, no solamente en Ecuador, sino en varios otros países. Más o menos cuando se llega al día de las votaciones, entre el 10 y el 20% de la gente no sabe todavía por quién votar. Entre 1 o 2 de cada 10 personas van a las elecciones, ven la papeleta y ahí deciden por quién votar. Entonces, ningún futurólogo puede adivinar cómo va a actuar esa gente. Y por eso es que se equivocan tanto. Pero postelectoralmente, cuando se hacen esos levantamientos con fines académicos para entender lo que pasó, ahí sí las personas revelan cómo actuar. Entonces, es preferible hacer buenas encuestas preelectorales, buenas postelectorales y dejar de intentar adivinar el futuro y prohibir los exit polls. Listo, Pablo, te agradecemos muchísimo este espacio. Bienvenido siempre. Y nos encantaría poder conversar contigo en una próxima ocasión para ya analizar bien esto que ha pasado. Muchas gracias por el espacio, Noris, Tere, Alejandro, que estén muy bien. Un gusto, gracias Pablo por acompañarnos hoy en Himno Nacional.